que no odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores y son delincuentes, financiados por otros países. Partamos de la base que apenas sos un periodista. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Justicia Política. Suena los balazos de goma, están pegando para acá, Voy a sacar fotos por todos lados. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich, basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Ahí Digamos Todo, el noticiero sindical para las y los trabajadores de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso de Villalobos, con Hernán Herrero y con Randy Estañaro, que bueno, estamos todos acá. Y con Ana Laura, aparte, que volvió Ana Laura, eso hay que decirlo, empezamos por ahí. It's back. Volvió el orden. Volvió por el Mundial. Sí, total. A ver si puede salir campeón de algo, ¿no? Bueno, claro. Y además en esta semana donde estamos, bueno, disputando el partido, no quiero decir nada. No se puede hablar. Pero bueno, nada, yo quería preguntarles un poquito si se acuerdan del 86. Ese partido. Obvio que nos acordamos. Me acuerdo dónde estaba sentado. A ver. Yo estaba sentado a los pies de la cama de mi viejo porque fue a los pies, pero a los pies. O sea, sentado, con la espalda apoyada, todos en la cama. Ahí vi toda la serie y la final también. Yo me acuerdo que contra Uruguay, en el entretiempo con Uruguay, mi viejo me mandó a buscar una birra. Está bien. Era de noche, ¿eh? Era de noche ese partido. Había que ir a buscar una birra igual. O sea, había sed. ¿Y vos, Randy? Con compañeros de la Facu, el partido el gran partido, el gol del siglo y todo eso. Yo creo que del partido ese no me acuerdo, era muy chiquita, muy chiquita. Randy lo vio con compañeros de la Facu. Y vos estabas en el jardín en pañales. Pero me acuerdo que un vecino nos llevó a... Yo tenía 10. En la final nos llevó un vecino en el auto, que en ese momento no había cinturones, todo eso. Así que íbamos todo el barrio arriba de un vecino festejando. Arriba de un vecino. Arriba del auto de un vecino, festejando el mundial, que se había puesto una bandera. Bueno, nada. Pero vamos ahí todos. Recién venía escuchando 14 toneladas que contaban quién vio y quién no vio a Maradona jugar. Yo lo vi jugar. Yo lo vi jugar. En la Bombonera. ¿En la Bombonera contra quién? No me acuerdo. En vivo, decís vos. En vivo. Yo lo vi jugar en el Monumental, la Copa América. Perdimos con Uruguay 1-0. Yo lo vi en cancha de Vélez contra Colón. Mira. Jugó un partido así medio random. Contra Colón, pero jugando para quién. Jugando para Boca, que jugaron en cancha de Vélez contra Colón. Bueno, claro. Scaloni dijo que es un partido más y creo que nosotros no lo estamos palpitando de esa manera. Scaloni tampoco. No, tampoco es una manera de quedar bien o de no buscar. De no ganarse problemas con la FIFA. Total, de hecho mostraron videos de Scaloni jugando contra Inglaterra, picándola con Beckham, pero bueno, digo que está todo muy... Pero tiene la escuela bilardista y eso es parte de la escuela bilardista. Bilardo hizo lo mismo en el 86. Sí. O sea, un tipo que le bajaba el precio... no pasa nada, tranquilo. Que no pasa nada, esto es un partido, somos todos profesionales y 2 segundos antes de salir a la cancha... Estaba con el bidón de... Pero olvídate, claro. Viniendo para acá había algo grave que vamos a denunciar, que es que salió una resolución del Comité de Seguridad de la FIFA, creo acordado con la ministra, porque lo difunde la ministra de Seguridad de la Nación, de que no se puede ingresar al estadio con la bandera de Malvinas, o sea, con ningún ícono que represente Malvinas, con lo cual... es una proscripción que denunciamos entre tantas que vamos a denunciar más adelante. Sí, como pasa con la bandera de Palestina, etcétera, pero es impresionante. No se puede entrar se puede entrar con la de Israel, no se puede entrar con las Malvinas. Con el ícono de las Sí, y lo anunció, lo vi muy por encima, lo anunció la ministra de Seguridad como diciendo hemos llegado a un entendimiento, no se puede. Con orgullo. Con orgullo. Bueno, Milei dijo que es admirador de Thatcher, ¿no? Bueno, y en el medio de todo... Estamos muertos de nervios, vamos a digamos absolutamente todo. Hoy puede pasar cualquier cosa en este programa. O sea, puede salir de cualquier manera, ¿no? Ya los nervios están... Bueno, pero en el medio de todo de esta fiebre mundialista, avanza la reforma laboral, digo, porque también están buscando
una manera de que no se note, que no, pero bueno, las cosas pasan igual y el mundial, más allá de que estamos todos pendientes, no es que opacan el resto. Así que, bueno, está esto en vilo el tema de los 800 convenios que se mandata al Ministerio de Trabajo, al Capital, al Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo. Claro, la Secretaría de Trabajo, para, bueno, reglamentar estos 800 convenios que, bueno, de momento no estarían avanzando, salvo el de la alimentación, y hasta ahí, y otros están avanzando, pero digo, por el tema que salió en estas últimas horas, sobre, bueno, uno de los debates es sobre el 2%, porque, bueno, el reglamento hablaba del 2% sobre los salarios totales, y en la nueva letra chica o en la reglamentación salió que va a ser sobre los básicos, que obviamente es un monto mucho menor, y eso, bueno, juega ahí un rol para frenar estas reuniones de empresarios y sindicatos. Eso es lo que está empantanando un poco la discusión, porque los mismos empresarios les interesa que los aportes solidarios sean de más del 2% del básico, como en la reglamentación metieron la cola, porque ellos mismos viven de los aportes solidarios, de los salarios que hacen las empresas a las cámaras. Ellos también son gremios. Pero un señalamiento. El único que avanzó es el de alimentación, pero curiosamente avanzó para no avanzar, porque el único convenio que se pudo discutir ratifica el convenio. O sea, se reunieron y dijeron: esperemos un año. Esperemos un año. O sea, ratificaron el convenio por un año más. Fue el único que por ahora, de los 800 que se convocaron, muy altisonante el gobierno, que avanzó. Pero bueno, es una ofensiva de carácter histórico, ¿no? La reglamentación es brutal, tiene muchos puntos. Ahora nos vamos a detener en algunos, pero van contra el derecho a huelga. Lo de los 800 convenios es un punto que hay que detenerse, porque cuando salió la reglamentación a fines de mayo, se hablaba de 150. Capital Humano sorprendió y sacó un comunicado que decía 446. Y a la semana, cuando notificaron 800. Y esto es porque no son solo convenios colectivos nacionales, ellos tienen una lista, la tenemos, de 55 convenios, los más importantes, que son prácticamente todo: camionero, metalúrgico, neumático, pintura, bueno, todos, comercio, gastronómicos, todos los grandes, pero son 800 porque también están notificando convenios por empresa. Es decir, son muchos convenios, están armando una especie de guerra de guerrillas que obviamente atomiza el movimiento obrero, que tiene un propósito muy definido, que es el de perforar los convenios. Y ahora que dijiste lo del derecho a huelga, hay un aspecto muy parecido vinculado a esta convocatoria de 800 convenios y que después resulte en la montaña parió un ratón. Y es que el derecho de huelga quedaba completamente coaccionado con la reforma laboral, eso lo sabemos, digamos, por el tema de las actividades esenciales y las trascendentales, que hace que mínimo 75% en las esenciales, 50% en las trascendentales, es la dotación que tiene que quedar en caso de una medida de fuerza. Pero ya ha habido paros bajo el imperio de la nueva ley y no se respetó en absoluto eso. El caso de los docentes universitarios, por ejemplo, Alfonso ha hecho eso violando la ley y no ha pasado nada todavía. Es decir, uno supone que hecha la ley, el gobierno va a avanzar y va a procurar imponerla de alguna manera. Pero también va a depender de la situación política general de la situación social, porque en el caso de que también ATE también ha hecho paros y no ha respetado esta norma del 75 o del 50%. El gobierno no ha avanzado todavía en el sentido de decir abro un expediente contra este gremio por no haber respetado esta situación, pero lo cierto es que no ha habido modificaciones en ese sentido todavía. Y lo que decía, va a depender también de cómo se configura la situación política en ese momento, de si el gobierno podrá eventualmente avanzar o no en ese sentido. Sí, además estamos viendo, vamos a ver más adelante en Río Grande, hay paros por 24 horas de todo un sector de la UOM y tampoco hay. No lo están pudiendo hacer valer. No hay capacidad de imponerlo por ahora. Sí, docentes, que también está pasando, digamos, los paros, a pesar, digamos, de la no unificación por parte de las centrales sindicales, están pasando igual en todos los lugares donde hay conflictos. Dos temas que nos importa destacar de la semana, que van juntos. Bueno, uno no es de la semana, pero nos interesa destacar lo que tiene que ver con
algo que parece que va por otro carril, pero que forma parte de la ofensiva general del gobierno, que es el problema de la intervención de la UOM. Ustedes saben que la UOM, el Sindicato Nacional, está intervenido desde hace más o menos un mes y pico, y está intervenido de una manera completamente arbitraria, porque, para decirlo de una manera resumida, en Campana, que es el lugar donde Furlan era secretario general de la seccional, Techint, a través de Siderca, le arma una lista opositora, digamos todo, con uno que era su secretario de organización, el ladero del propio Furlan. La empresa arma una lista opositora, la lista naranja, la financia, la construye, la arma. La lista saca apenas el 15% de los votos. En esa seccional. En esa seccional, solo en esa seccional, pero durante la propia elección pudre la elección. Rompe urnas, la pudre. Obliga a que la elección siga en la sede del sindicato. Se termina la elección, no impugnaron los padrones, nada. Impugnan la elección. ¿Y qué hace la justicia? Deja sin efecto la elección de la seccional Campana. Como el estatuto de la UOM indica que el secretariado nacional está integrado por secretarios generales de seccionales, se reúne el colegio electoral que se elige. Cuando eligen el secretariado nacional, eligen a Furlan de nuevo y a otros 7 secretarios generales, pero al estar impugnada la sección de Campana, queda impugnada el secretariado porque Furlan no es secretario general de ninguna seccional, cosa que reclama el estatuto. Entonces interviene en el secretariado nacional, interviene en el conjunto de la elección del sindicato. El estatuto de la UOM señala que en caso de acefalía asume el adjunto, como la mayoría de los sindicatos. Dice que aparte hay otro organismo que es el Consejo Directivo, que no es el secretariado, que son todos los secretarios generales, los 52 que ya están reconocidos por la justicia y por el Ministerio de Trabajo y por la propia Junta Electoral. Se reúnen, ratifican al adjunto y la justicia dice no. No solo dice no, interviene la obra social. Esto te va a interesar a vos, porque interviene la obra social, cosa que no importa, cosa que no corresponde, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, son organizaciones distintas. Le entrega la obra social ¿a quién? A Olmos, que es el dueño del Grupo Crónica, del Grupo BA, etcétera, etcétera. Que ya gestionaba la obra social con Caló. Y tuvieron el problema y fueron expelidos de ahí. Ahora volvieron. Los meten de nuevo. Y no solo eso, sino que el juez que designa al interventor, el interventor designa paritarios para discutir salarios. Por ahora. Tan burdo es, los interventores, por la ley de asociaciones profesionales, no pueden discutir salarios. Los interventores normalizan el sindicato. Claro. O sea, asumen su rol de interventor, debiera convocar esto es simple, convoca la elección de Campana para pasado mañana, ya están los padrones aprobados, es decir, no hay que hacer todo el proceso electoral de nuevo, la gente va, vota, se normaliza Campana, se normaliza el secretariado, problema resuelto. Lejos de hacer eso, nombra interventores. Tan burda es la maniobra que el secretario de Trabajo, Cordero, le manda una carta al juez diciéndole: mire, tengo dudas de si esto es válido, necesito que usted me diga que es válido para yo poder habilitarlo. El tipo le dice: sí, es válido. Sí, ahora, ¿quién es Pesino? Pesino es el juez de la Sala 8, que es el que dio de baja la cautelar de la reforma laboral en favor de la CGT, en nombre de que el salario no tiene carácter alimentario. Es decir, es un agente del gobierno para liquidar de donde sea las conquistas de los trabajadores, que avance la reforma laboral, y el descabezamiento de la UOM tiene ese propósito. Porque hoy discuten paritarias, pero mañana discuten el convenio, que ya está convocado. Claro. Lo último, ¿quién es Pesino? Es un tipo que al día siguiente de sacar ese fallo, el gobierno le renovó el de los 75 años. El de los 75 años, que estaba jubilado, necesitaba una prórroga. Es decir, ojo con lo de la UOM, que no es un problema de la UOM. Es un modus operandi, como vos decías, a veces hay reacción de fuerza, a veces no hay. Bueno, mañana te arman, no sé, una comisión interna trucha en radio... En el Cronista. Cronista. Te arman una comisión, viene la justicia y dice: no, es Hernán, no va porque tal cosa. Y de ahí encuentran un agujero por el estatuto, te interviene en el sindicato, viene un random, se sienta y discute el convenio y te reforma el convenio. Hay que repudiar esa intervención, porque no en defensa de Furlan, sino en defensa de los trabajadores. Lo que sí es seguro es que la Secretaría de Trabajo le va a homologar esas paritarias, seguro. Bueno, ¿no? Porque vamos a ver si les da, ¿no? Claro. Porque si avanzan, bueno. Pero es lo que están haciendo de una manera deliberada. Y por supuesto, el problema es que tiene que haber una respuesta de conjunto que tiene que venir de la UOM, que poco ha hecho. Ha hecho un abrazo
al coso, algunas seccionales hicieron algún corte de ruta en Córdoba, acá, allá, están luchando por cuestiones gremiales particulares, despidos, pero no contra la intervención, no hay un plan de acción el Consejo Directivo ese, que es un organismo existente, podría reunirse y votar un paro, por ejemplo. Sí. No lo está haciendo, pero independientemente de la UOM, o incluso advertirle públicamente a las empresas, miren que lo que ustedes firmen, lógico, no vamos a acatarlo en los lugares de trabajo, no va a pasar, ¿eh? Pasa que a Furlan también lo tienen medio agarrado porque tiene ahí varias denuncias porque la obra social que se la sacó de los Olmos se la dio a una, no se sabe si es la mujer, si es la ex, no se sabe bien, a una... Y tiene ahí una causa y entonces no se sabe bien, parece que está medio asustado, flojo de papeles, no vamos a hablar lo que no sabemos en detalle, pero también lo están apretando por ese lado, que no es la primera vez que ocurre también, que te apretan con un tema para que no puedas claro, pero por otro digamos, lado. En definitiva lo que tenemos que entender es que es un ataque a todos los sindicatos y a todos los trabajadores, más allá de las particularidades que tenga cada gremio, una intervención donde los que tienen que definir o decidir son los trabajadores. Ni hablar. Y el otro tema que es importante para ver esto es que donde sí avanzó la reforma laboral de alguna manera, porque no fue en el marco de la discusión de los convenios, es con el ESMATA. Claro. Y el ESMATA es un sindicato que estuvo no en el FRESU, pero en la corriente federal, como ya Paco Manrique se le renunció de la comisión directiva de la CGT diciendo que eran unos pechos fríos que no paraban, fueron los primeros que firmaron un banco de horas. Fueron y se sentaron y firmaron un banco de horas con la empresa Mirgor por 12 meses, tenías que cumplir 200 horas semanales. Está el antecedente de Toyota que firmaron bajo Alberto Fernández también, y acomodaron las mensuales. 200 horas mensuales, perdón, y está porque se me vino lo de Toyota, y el antecedente de Toyota que habían modificado la jornada semanal en función de la productividad de Toyota. Recordemos que Mirgor es de la familia Caputo. Mirgor es de la familia de Caputo. Es conejillo de India de esta nueva modernización, de esta reforma que le llaman modernización, ¿no? Y Mirgor tiene muchas plantas. Donde se firmó el acuerdo son las plantas bonaerenses, pero Mirgor tiene una planta también en Tierra del Fuego, que la representación era la UOM. Entonces no es solo que se cortaron y entregaron algo, sino que le metieron un problemón a otros sindicatos, como que Clarín firme algo y La Nación le diga, pero escúchame, ¿cómo vas a firmar algo? Me estás comprometiendo a mí una negociación, porque obviamente Mirgor en Tierra del Fuego le está diciendo a la UOM, escúchame, yo ya tengo el banco de horas allá, firmámelo a mí. Es decir que, y vimos seguramente la foto de Ricardo Piñanelli con Máximo Kirchner, es decir, el sindicalismo supuestamente más combativo, está no solo entregando la reforma laboral, sino haciéndole zancadillas a los sentando otros. precedentes negativos contra los trabajadores. Absolutamente. Así que repudiamos todo esto. Sí. Y a todo esto, en el medio, aparece muy tímidamente algunas acciones de la CGT, como, un poco tarde, como siempre, pero con una especie de chiste, ¿qué puedo decir? Como una fake de plan de lucha. Claro, nosotros pusimos una palabra que disimula un plan de lucha, habíamos puesto ahí en un sumario, no sé si lo pondremos en un zócalo, porque lo que está haciendo es lo mismo que hizo el año pasado. Larga un paro, deja, y después, en cambio de armar un plan de lucha, se cuelga de los planes de luchas ajenos, porque ¿qué anunció? Anunció que el 23 apoya a los jubilados. Vamos todos, el primer sindicalismo combativo se reunió el sábado. Sí, nosotros ya nos apoyamos desde siempre. Nosotros, hagan lo que hagan, vamos a estar, porque vamos a empujar donde se puede empujar, vamos a empujar. Pero el 22 con los jubilados, el 7 de agosto, ¿qué viene el 7 de agosto? San Cayetano, lo mismo que hicieron la vez pasada, entonces van y acompañan a las organizaciones. En la primera semana de septiembre, una semana ecuménica de no sé qué que organizan, porque para ir preparando la bienvenida al Papa León no sé cuánto que viene... 14, perdón, León 14 que viene en noviembre. Es decir, no han lanzado un plan de lucha. Han adherido a medidas que estaban previamente tomadas para hacer que enfrentan esto, que obviamente ellos te dicen, no, esto es convenio por convenio. No es convenio por convenio. Acá hay que decirle al gobierno, no. Pero además convenio por convenio perdemos. ¿Para qué hay una central sindical si es por convenio o trabajador por trabajador? Es como decirte, bueno, organizate individualmente, cuando ganes, no sé, vemos. Y no como una salida más general. Así que, bueno. Así que alerta, porque lo de la UOM es muy, muy grave. Muy grave. O sea, le preguntaron a Pesino, cuando lo hicieron una audiencia que hacen en el Senado, le preguntaron
si lo de la UOM, si conocía antecedentes parecidos a lo de la UOM, y el tipo dijo, sí, en el año 55 y en el año 76. La Libertadora y el golpe, o sea, para que veamos, el mismo tipo que conoció, ¿no? O sea, que algo parecido a esto se hizo como antesala como gobiernos militares. De gobiernos militares. Es decir, es muy, muy grave y hay que estar alerta y la CGT tiene que dar una respuesta, porque no es la UOM, es todo. Bueno, y para cerrar este primer bloque, no podemos dejar de hablar del Mundial. Tenemos un programa, Vamos a pasar el Chivo Peluche. Sí, el Chivo Peluche, que, bueno, no solamente fue protagonista de la lucha de los docentes universitarios, porque el pluriempleo y el Uber, sino digamos quién es, ¿no? Nicolás Potzik, docente universitario y conductor de Uber, precarizado. Pero también ahora es influencer y hace reels sobre el Mundial. Bueno, ahora vamos a ver un poquito. Bueno, lo estamos viendo ahí, está en este momento grabándose el que va a salir hoy a la noche. Según me dijo, yo quería pasar en exclusiva el de Inglaterra, no llegó a armarlo, pero está armando unas lindas piezas que nos interesa difundir sobre cada vez que la Argentina juega, características que plantea el partido en función de quién es el rival. Entonces, por ejemplo, cuando fue Jordania, la idea de denunciar que Jordania no es un país de la resistencia palestina, sino que por el contrario es un enclave norteamericano en la región contra el pueblo palestino. Bueno, después el de Egipto. Así que les recomendamos verlos. Sí. Sobre todo para desasnarse, ¿no? Porque lo de Jordania fue el caso. Sí. Todo el mundo ponía a Jordania como Gaza, Palestina, Irán, Cisjordania. Más o menos todo lo mismo. Todo lo mismo, claro. Estamos con todos ellos. Y no estamos con todos ellos. Absolutamente. El de Egipto fue muy bueno, tiene mucha cosa. Y bueno, así que lo llamamos a verlo y a ver también el de Inglaterra, que me imagino que va a ser el más jugoso, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a gremio por gremio con todos los conflictos que se estuvieron dando estas últimas semanas. Bueno, estamos con la ley de financiamiento universitario como algo que está latente desde hace mucho tiempo. Y bueno, podemos empezar con el video de Laura Carboni, que es la secretaria general de AGDUBA, donde nos cuenta cómo sigue el conflicto. Vamos a escucharla. ¿Qué tal, compañeros, compañeras de EI Digamos Todos? Les cuento un poquito las novedades del conflicto universitario. 3 cuestiones fundamentales. Punto 1, ahora en el mes de junio hemos recibido el 21,3% de aumento en el básico de mayo y por supuesto en el aguinaldo, que hay que decir, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, el aguinaldo recién hoy, 14 de julio, se ha cobrado tarde, muy tarde. La segunda cuestión es que en el plano judicial, bueno, el gobierno sigue sin aplicar la ley, pero ha utilizado el acta que se firmó el 10 de junio por rectores, gobierno y federaciones, a excepción de la CONADO Histórica, que en su congreso rechazó la firma de ese acuerdo, para presentarse en la justicia y decir: bueno, estamos empezando a cumplir con la ley de financiamiento universitario, por lo tanto no nos encontramos en desobediencia. Dejando de lado los laberintos judiciales que son bastante complejos, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos que tenemos los y las trabajadoras, en paralelo se están desarrollando, por supuesto, otras iniciativas. Hay, por ejemplo, desde que se conoció el acuerdo y todos hemos recibido en nuestras cuentas sueldos este aumento insuficiente, la bronca empezó a elevarse cada vez más a nivel nacional. Por eso hay una autoconvocatoria de cientos de docentes y no docentes exigiendo a sus sindicatos y a sus federaciones que se convoque ya a un plan de lucha para el segundo cuatrimestre. En el caso nuestro, es decir, de AGDUBA, vamos a realizar, ni bien inicie el cuatrimestre, una asamblea, porque el 5 de agosto tenemos Congreso de la Federación CONADO Histórica, donde queremos llevar, por lo menos es la posición que tenemos desde la naranja, el no inicio, pero la no vuelta a las aulas hasta tanto el gobierno nos pague lo que nos debe.
Si hoy se aplicara esa ley, nosotros estaríamos cobrando por encima del 50%. El 21 que acabamos de recibir no solamente está por debajo, es menos de la mitad de lo que nos corresponde. Por lo tanto, así como lo denunciamos en su momento, el acta del 10 de junio hoy está operando como un bloqueo para que finalmente un gobierno que se encontraba presionado y contra las cuerdas pueda seguir maniobrando de manera jurídica, pero, por supuesto, como toda maniobra jurídica y política, se derriba con organización y, por supuesto, con la lucha de los trabajadores de las universidades nacionales. Abonada, digamos todo, Laura. Sí, bueno, protagonista también, o sea, no por nada, sino que, bueno, es un sindicato que está luchando y que además está atacado por el gobierno, los tiempos judiciales, como decíamos, y bueno, nos cuenta las novedades que son muy importantes. Una cosa que a mí me interesa aclarar es que ese 21,3% no lo ganamos nosotros. Es decir, es insuficiente, es la mitad, es una trampa, el acta no había que firmarla. Yo voté en contra en cada sindicato en el que estuve de firmar ese acta, pero un 21,3% que conquistó la docencia con su lucha, con la lucha de los estudiantes, etcétera, me parece muy importante. Y bueno, y después la situación es la que es. Obviamente el acta debilitó el reclamo, pero sin embargo la Corte Suprema dio lugar a la cautelar. O sea, sí. Con lo cual el gobierno está en una encerrona, porque ahora el gobierno tiene que pagar, no tiene excusa. Por supuesto, va a utilizar el acta, que fue una entregada, etcétera. O fue, ya hay un acuerdo. Ya hay un acuerdo, el problema resuelto, pero la Corte Suprema, después de la firma del acta, incluso dijo, no, mirá que la cautelar está vigente. Y todavía falta el fallo de fondo, digamos, de primera instancia. Con lo cual, esto es así, y es muy importante lo que cuenta Laura, y ya no hablo más, que es que Conado Histórica rechazó el acta, pero hay que aclarar que Conado Histórica, que está en la CTA Autónoma, rechazó el acta contra la voluntad de su directiva. Es decir, el rechazo del acta fue un triunfo de la oposición antiburocrática que le impuso, creo que 64 a 30 y pico, es decir, duplicaron los votos de la oposición, el rechazo del acta, lo cual hubiera obviamente generado un problema político mucho más grande para el gobierno y hubiera desplegado más fuerza. Pero bueno, el conflicto sigue abierto y que paguen lo que deben, ¿no? Igual el 21 no lo ganamos. Ya está en el bolsillo. Ya no está más. Pagando deudas. Se fue con la tarjeta, ya está. De hecho, hoy escuchando a Laura me enteré que pagaron el aguinaldo finalmente y también se fue ella. Súper tarde, ¿qué? Súper tarde, 14 de julio cobramos el aguinaldo. Bueno, es la UBA, nosotros las universidades, por lo menos en las otras en las que laburo yo, no. Bueno, seguimos con conflictos. ¿Randy? Sí, sigamos. Bueno, el tema mío, vamos con el que está vinculado a la docencia universitaria, porque muchos docentes universitarios son también científicos, son investigadores, trabajan en alguna de las instancias científicas de la Argentina, en particular el CONICET. Y algunos incluso también en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde también hay un trabajo de investigación muy fuerte. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, eso ya fue hace unos días atrás, todo el mundo lo sabe, hubo 60 y moneditas de despidos, en un plan de ajuste sin miramientos. Es decir, esa es la primera andanada de una cantidad de despidos que están previstos en torno de 200 a 300 despidos para vaciar directamente la Comisión Nacional de Energía Atómica. El gobierno decía que esos despidos tenían que ver con contratos que vencían y que era solamente eso y que era personal no esencial, y sin embargo todos conocimos el caso de la técnica que manejaba el único microscopio electrónico de la CNEA, y que ese rol no lo cumple más nadie. Es decir, no hay quien en este momento analice muestras atómicas a través de ese microscopio electrónico. El plan que hay detrás del ataque al gobierno es un desguace de la comisión, que uno puede hacer una lectura porque sucedió al mismo tiempo de algo que habíamos hablado el otro día, que era que a las 24 horas de los despidos, el gobierno hace una reunión con un grupo de empresarios que le presentan el proyecto y que el gobierno aprueba desde ya, aún no está aprobado en términos formales, pero está aprobado políticamente, de un reactor nuclear de dimensiones reducidas en el predio de Atucha. Hay una historia muy notable detrás de este reactor nuclear pequeño, y es que la patente de ese reactor es del INVAP. El INVAP la desarrolló con dineros públicos de la provincia de Río Negro y de nacionales.
Pero sin embargo la presentación que se hace, que hizo esta empresa el otro día es privada. Es decir, es como si la patente circuló, salió de INVAP y terminó en una empresa privada que presenta el proyecto al gobierno como si fuera una acción privada. En el medio se ha perdido el rastro de qué pasó con esa patente, porque esa patente era de una institución pública. INVAP es una empresa estatal. Por ahora. Por ahora, está bien eso, es correcto el por ahora, porque es uno de los preciados. Pero cuando patentó lo que patentó, lo ordenó todo. En el medio, los trabajadores de la CNA, que estamos viendo ahora justamente la pelea que tuvieron con la gendarmería en las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se metieron adentro, los echaron. La resistencia que llevaron adelante en el edificio central, ahí había en Avenida Libertador, cerca del límite con General Paz, en Capital Federal, fue muy, muy contundente, y la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica convocó a la gendarmería para cerrar esa parte, por lo menos, del conflicto. Pero el conflicto no se ha cerrado en absoluto, porque se suma a los problemas que lo que mencionaba de CONICET, que son más generales, si se quiere. El 1 de julio hubo una protesta federal del CONICET con impacto en Capital Federal y en Bariloche, donde se juntaron con los del Instituto Balseiro, que son de la Comisión de Energía Atómica, en una movilización común, en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, es decir, una cantidad de lugares del país donde hubo movilizaciones en contra del vaciamiento del CONICET, que es el otro gran bocado de Cárdenas que están buscando en la destrucción del sistema científico técnico argentino, y privatizar todo aquello que se pueda privatizar, entregárselo a empresas tipo lo que estábamos viendo de incluyendo los recursos humanos. También fueron formados en educación pública. Que en realidad, miren el caso de CONICET, 1.000 trabajadores del CONICET ya se fueron, que son recursos humanos muy valiosos. Se han ido del CONICET, además de los despidos, por las condiciones salariales que impone el gobierno, justamente buscando esa fuga de cerebros. Así que bueno, el cuadro es complejo. Están planteadas una nueva jornada esta misma semana, una nueva jornada de lucha en el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica. No está cerrado el conflicto, pero es claro que ahí el gobierno ha encontrado una piedra preciosa que quiere apropiarse. Bueno, seguimos con conflictos. Otro tema. Sí, el de la provincia de Buenos Aires, el de los docentes, pero... ¿Escuchamos primero? Sí, como temas de los últimos días es que, todos saben, Manuel Álvarez Agis en una entrevista dijo que Kicillof está ajustando más que Milei. O sea, no lo dijimos nosotros, lo dijo él. Lo escuchamos. Vale. Base a tres cosas. Uno son los propios antecedentes de Axel como ministro de Economía. Ahí tengo alguna ventaja porque, nada, yo era el que hacía los papeles, o sea que... Y primero vos empezás a clasificar el 2011 al 2015, yo te diría que 60% de las medidas caen a izquierda, pero 40% caen a derecha. O sea, el 2011-2015 el gobierno no fue comunista. De hecho, en 2014 hay una devaluación, hay 4 acuerdos con el CIADI, hay el cierre de los conflictos con el Club de París, hay un intento de negociar con los holdouts que fracasa, también hay una estatización de YPF, digamos, también hay gasto público para arriba, etc. El segundo driver es qué hace Axel como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se va a enojar cuando digo, se enoja cuando digo esto en está público. aplicando ajuste. ¿Se enojó? Más que Milei. Kicillof está ajustando más que Milei. Claro, porque él tiene una doble cascada. Él tiene el problema de la coparticipación, que es algo transversal a todos los gobernadores, pero además, cuando vos lo comparás con el gobierno del Frente de Todos, la provincia de Buenos Aires era la que más transferencias recibía. Entonces, al haber cortado ese doble chorro, él, en la comparación anual, tiene que mover mucho más el gasto, mucho más la obra pública, que lo que podía tener que mover Córdoba, que no recibía nada de parte del gobierno de Alberto Fernández. Y el tercer driver... O sea que está ajustando, pero en silencio. Bueno, no sé, silencio, los números son públicos, no es que yo... No, bueno, lo mata. Milei, bueno, alarde de la si estaba en motosierra, silencio... sí. Bueno, ahí hay una cosa que es medio Piedra transversal, libre. que de vuelta, si vos analizás la política económica de Milei por la retórica del gobierno, haces mal la tarea, porque después en la realidad lo que se aplica es bastante otra cosa. Desde la dolarización para acá, un montón de cosas. Si Milei lo escucha, lo contrata. O sea, explica más claro que Caputo, seguro. Recordemos quién es, ¿no? Él fue el viceministro
de economía durante el 2013 al 2015. Bueno, o sea, fue la mano derecha de Kicillof. No sé ahora. En la no estaría haciendo ahora es un consultor exitoso, Sí, muy pero no sé ahora en qué vínculo está o cómo está ubicado en la interna. En esa entrevista con Maxi Montenegro aclaró que había recibido propuestas del peronismo, no aclaró qué segmento del peronismo, y que estaba, bueno, que no le sacaba el culo a la jeringa. Básicamente sería eso. Él fue el que sonaba para ministro de Economía de Alberto. Y dijo, y se le cayó la carrera cuando dijo que tomar deuda, hizo alguna alusión no me acuerdo al principio rica, como dijo la Merkel, al principio que rica y después no la puede dejar, algo así, y le dijeron no sos vos. Y ahora está con las consultoras en su negocio. Bueno, nada, el dato, esto, primero que lo dice Álvarez Agis, que ajusta, y además Maxi Montenegro le dice, vos estás diciendo que ajusta más que Milei. Bueno, un poco para analizar con datos, en la provincia donde Axel Kicillof está haciendo una futura campaña, hablando de derecho al futuro, vive el 38% de la población del país. Y en un informe de la CEPA, del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires, que compara o va analizando desde diciembre del 2023 a mayo del 2026, dice que hubo una inflación del 320%, un 8% mayor que en otras provincias. Es una de las provincias, digamos, que el resto del país. Entonces digo, ya partimos con una inflación mucho mayor. El transporte aumentó 416% en ese periodo. Y la vivienda 440 y pico por ciento de aumento. O sea, estamos hablando de la provincia donde vive la mayor cantidad de población está con una inflación mucho más alta que en otros lugares, en cosas fundamentales, comida, vivienda, y además donde se perdieron 85.000 puestos de trabajo, se cerraron más de 6.000 empresas, entre las que venimos mencionando, FATE, Morbillo, Tenaris. Bueno, siempre denunciamos acá que los trabajadores FATE le están pidiendo a Axel Kicillof que los reciba. Todavía no los recibió. Y bueno, en toda esta situación es una provincia que está ajustando muchísimo, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios docentes estatales, donde obviamente que no aumentan por inflación. Entonces, cada vez la pérdida es mayor. Y bueno, a partir de todo esto vimos muchos conflictos que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires, pero uno que está pasando, digamos, en el día de ayer y el día de hoy es el paro docente, que tuvo un primer paro el 30 de junio, donde la burocracia se vio obligada en función de la no paritaria, de la paritaria a la baja, y que convocaron, tras un plenario muy importante que se hizo en San Justo, en La Matanza, convocado por la Multicolor, que ya ustedes mencionaron a programas anteriores, que había sido recuperada nuevamente en la conducción. Lo primero que hace es convocar un plenario muy masivo donde participaron más de 300 delegados, y ahí se vota con una continuidad del plan de lucha justamente para no perder ese reclamo. Entonces, el 14... un paro en la provincia, y el 15 movilizaciones distritales. También en ese plenario, que ahí vemos algunas imágenes de la masividad que tuvo, se convocó a un no inicio para la vuelta de las vacaciones de invierno, y también un paro para el 4 de agosto a La Plata. Entonces es todo una situación que... Un paro con marcha a La Plata. Con marcha a La Plata. Esa marcha a La Plata está convocada junto a estatales, a la comunidad, a sectores en lucha. Y lo principal que están reclamando es la reapertura de las paritarias, un inicial de 1.600.000 y un salario igual a la canasta familiar, la actualización por inflación, entre otras cosas. O sea, lo que está pasando en la educación es tremendo, desde la situación del FONID, que lo achuraron y no se recompone. Hay violencia en las escuelas, hay un vaciamiento total, situaciones de persecución a los docentes, así que un gran pliego, los invito a ver. Por eso se recuperó la seccional de La Matanza. Totalmente, y sobre todo, justamente una conducción sindical integradísima, un gobierno del ajuste. Sí, y una fuerte convocatoria a estas medidas de lucha que van a tener repercusiones en los próximos días,
así que bueno, acompañamos en este ajuste tan importante que está haciendo la provincia. No acompañamos en el ajuste. No, acompañamos. No sé, yo al menos no. En este ajuste a los docentes. Volvió brava, No, acompañamos en este ajuste a los docentes que están en esta luchando. lucha contra el ajuste. Tengo estos, y si no tengo estos otros. ¿Qué? Ahora tienen como esa gira. No, que yo soy docente, yo estoy 40 por izquierda, 60 por salió derecha. 40. Le salió el 40 por derecha. Bueno, nada, a los que Y es docente. A lo que sí le dio un ajuste un poquitito más acorde es a la fuerza de seguridad que pueden a reprimir estas marchas. Sí, bueno, en provincia de Buenos Aires entregaron unos manguitos más de los que le dieron a los docentes. Pero igual, esto que hablábamos, digamos, además de la falta de todo, es el problema del endeudamiento, que también lo hablamos en prensa. Es que los docentes están, incluso en el plenario se habló, pedir que se condonen esas deudas, porque todo el mundo está endeudado para pagar la tarjeta de comida, de vivienda, para pagar los servicios. Entonces es otro tema muy importante, el endeudamiento, que bueno, está atravesando. Lo analizamos cuando fue el Día del Periodista, uno de los temas que surgió como nuevo del aporte del Poli, de la encuesta que armó Poli y compañía, es el endeudamiento general y en particular de prensa, ¿no? Sí. Y ahora es un tema, está en boca de todos, ¿no? Sí, siguiendo con el tema de provincia, vamos con FATE y el festival. FATE, bueno, 5 meses de lucha y se realizó un enorme festival este último fin de semana. Tenemos a Alejandro Crespo, ¿no? Escuchémoslo a Alejandro dando su caracterización de la situación y sobre su comentario del festival. Que se ha vuelto un emblema, un fiel de balanza de que los trabajadores en Argentina, a pesar de las dificultades, podemos salir triunfantes. Hay que terminar esta lucha de FATE con la fábrica abierta para dar aliento a los compañeros docentes, a los compañeros que se encuentran en el Estado, a los compañeros de la industria, a un país que tiene que levantarse por los derechos de los trabajadores y para salir del momento más oscuro que hemos atravesado en tantas décadas. Acá los trabajadores de FATE nos encontramos diciendo: movilizamos este martes 14 a La Plata, exigimos que se nos reciba de la gobernación porque es una causa de las más importantes del país. Está en el conurbano bonaerense, el cordón industrial más importante que es la zona norte del país, y es el símbolo de qué lado de la mecha te encontrás. Acá los trabajadores vamos a ir peleando hasta que esta fábrica, la única productora de cubiertas para el camión y colectivo del país, vuelva a abrir sus puertas, acabe este lockout y termine esta injusta situación con la victoria de los trabajadores. Bueno, dos cosas para resaltar. El conflicto de FATE lo hemos llevado al detalle aquí y digamos todo. Primero, la mirada de Crespo y de todos los compañeros que están en la lucha, ¿no? La mirada de que esto es un conflicto que importa a toda la clase de trabajadora. Nunca se ha perdido ese concepto que cuando estamos viendo, por ejemplo, cómo la CGT actúa respecto de cada sindicato, bueno, es tu convenio, fíjate vos, la UOM, no sé, fíjate vos. O les mata que va y firma. No sé, fíjate vos, es radicalmente distinto. Es la visión que nosotros pensamos que tiene que tener un sindicato, y más todavía cuando tiene ese nivel de atracción sobre el conjunto del movimiento obrero, industrial en particular. Y la segunda es la movilización a La Plata, que se hace este martes. Se hace el jueves. El jueves. Se postergó para el jueves, sí. Ok, porque tiene que ver con lo que decías vos antes respecto de la actitud del gobierno de Axel Kicillof, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No solamente no los ha recibido, sino que a quien sí ha recibido, en términos, vamos a decirlo, metafóricos, es a Madanes, o sea, al dueño de FATE. Madanes participó de una licitación para, se llaman baterías de energía para conservar la energía para casos de falta de un corte de energía en una zona determinada. Esa energía acumulada sirve luego para suplir aquella que falte. Y ganó, va a ser un parque solar ahí en la provincia de Buenos Aires, en una zona muy cercana a La Plata. Y esto es en connivencia con la provincia de Buenos Aires, que aceptó los requerimientos técnicos y para que se instale allí el parque solar. Es decir, Madame está haciendo negocios con la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo que la provincia de Buenos Aires no acepta reunirse con FATE y Madame intenta echar a los trabajadores de FATE en una provocación que, si no la saben, la contamos rápidamente. Un grupo de nuevos trabajadores, entre comillas, de seguridad y contratistas aparecieron por la empresa justamente antes del festival, después del festival, inmediatamente después del festival, el día siguiente del festival,
para supuestamente hacer un nuevo alambrado que excluía justamente el alambrado sobre los sectores centrales de la empresa, excluyendo, dejando de lado a los compañeros que están rompehuelgas, digamos. Rompehuelgas, y querían llevarse encima neumáticos y maquinaria. Esto fue impedido, pero todo indica que es parte de lo que está haciendo la patronal de juntar elementos para, como decíamos hace rato, pudrirla en la causa penal que lleva adelante Madanes contra los trabajadores por la ocupación supuestamente ilegal de la planta, cuando ilegal es el lockout que está llevando adelante Madanes. Por cuerda separada está la Cámara del Trabajo, que tiene que pronunciarse, y eso va a suceder dentro de poco, en relación a la legalidad o no de los despidos de la empresa en estas circunstancias. Es decir, hay varios frentes abiertos, y uno muy importante es de la movilización del jueves. Claramente es uno de los frentes más importantes que tiene FAT en este momento. Que aclaremos que se postergó el jueves, no porque la postergaron, sino porque hubo una convocatoria del Ministerio de Trabajo de Tigre, o sea, de la provincia, con la sede en Tigre, el martes, presencial. Para ver si se podía llegar a algún tipo de acercamiento entre las dos posiciones, que no va a haber ningún posibilidad. Se postergó. Porque de hecho, incluso FATE faltó a casi todas las convocatorias que hubo de audiencias del Ministerio de Trabajo de la provincia. Totalmente. Bueno, y hablando de qué lado de la mecha te encontrás, está el festival que se hizo el jueves, donde participó Gaspar Venegas, el guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. Por ahí podemos ver las imágenes en el... No, ya estuvieron corriendo. Estuvieron corriendo, Gaspar, ¿no las vi? Sí. Bueno, nada, agradecemos a Gaspar, le mandamos un abrazo, a todos los que participaron del festival, así que ahí firme, ahí está. Vamos con el popurrí de Hernán Herrero, con todos los conflictos. Un montón de pequeños conflictos. Hay un montón de pequeños conflictos. Aprovechamos antes de esto para decir que se tienen que suscribir, que tienen que tocar la campanita, que hay que aportar, que hay que suscribirse a Prensa Obrera, 10 lucas, 20 lucas, 50 lucas, 100 lucas, lo que quieran, aportar a la campaña financiera, que es del Partido Obrero, que forma parte también de los recursos que necesita el canal de Prensa Obrera para seguir existiendo, para seguir generando más contenidos, que de paso, no sé si lo dije, pero hay un nuevo programa, Fenómeno Mundial, que sale es a contramano nuestro. Hoy vamos a salir los dos, pero saldremos una semana cada uno a contramano. Pero bueno, para eso se hace falta plata. Así que a suscribirse, a poner la plata, a aportar a la campaña financiera, que los medios de los trabajadores los hacemos con los recursos de los trabajadores. Así que a vos te hablo, poné plata. Por supuesto, se escucharán todos los conflictos acá y ahora vamos a escuchar algunos. Correo Argentino, por ejemplo, no es de ahora el conflicto, ya sabemos que viene de hace mucho, pero ya el desguace del Correo Argentino llegó a los 7.000 trabajadores. O sea, entre despedidos, retiros voluntarios, ya se fueron 7.000. Y cerraron 300 locales. Esos 300 locales, que son parte de activos del Estado, ya tienen un negocio inmobiliario preparado para todos ellos. Están tratando de cerrar 900 en total. Y esos 900, uno dice, cierran locales. Bueno, pero hay una función que cumple que es vital, que es la de la correspondencia, paquetería y todo. Lo están reemplazando con puntos de contacto. ¿Qué son estos puntos de contacto? Kiosco, librería, donde vos llevas el paquete, o mercado, ya como Mercado Pago lo tiene, ¿no? Que tiene puntos de entrega. Así que, y estamos hablando de un plantel que lo quieren desguazar total, y son salarios de base de 734.000 pesos. O sea, por eso entendemos también que a los que no echaron y aceptaron el retiro voluntario con tantos años de antigüedad, tiene que ver con ese salario de miseria. La mitad de una canasta de pobreza. El salario promedio. Y estamos hablando del salario básico, pero el promedio, que muchas veces el básico no se condice con lo que uno realmente cobra. El salario promedio es de 900.000. O sea, están al borde del piso. Así que estamos en un 60% de la canasta de pobreza. Tremendo, ese es el salario promedio. Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay. También es un gran conflicto que ya lleva más de un año también. Afecta a casi 1.000 familias. Y tiene que ver con que la Asamblea de los Trabajadores el viernes pasado decidieron intensificar las medidas y armar un fondo de huelga, fondo de lucha, como le llamamos. Lo armaron todos los compañeros para poder sostener esta situación. Vienen con el conflicto hace mucho, salarios atrasados. Están teniendo reuniones tanto con el sindicato
como con la Federación, con la CGT y la Gobernación. Dicen que hay que esperar, que hay que tener paciencia para responder a todos estos requerimientos. Bueno, no hay caso. Evidentemente no tienen respuestas ni positivas ni negativas. Eso es lo que plantean los trabajadores, que ni positivas ni negativas son las respuestas, con lo cual van a marchar el viernes al centro cívico de Gualeguay y de ahí a la puerta del sindicato a reclamar que el fondo de lucha esté implementado desde las instituciones y no desde los trabajadores, como se viene dando en este momento. ¿Qué más tenemos? No, tenemos, mirá, me anoté un montón, Crucianelli, este es muy puntual. Es un autopartista que tiene entre sus sucursales, hay una que está en Córdoba. La sucursal de Córdoba decidió cerrar sus puertas. Ahora, no solo la cerró, sino que la soldó. Soldó las puertas para que los trabajadores, más de una veintena de compañeros, no pudieran entrar a trabajar. Bueno, también venimos con lo mismo, ¿no? Hay un conflicto con toda la empresa, que esta es una sede, solamente la de Córdoba, y están reclamando, los vemos ahí en la foto, en la puerta. Hicieron un video también mostrando que, a pesar de ser 20, mandaron a Gendarmería, mandaron a la fuerza de seguridad y todo a la puerta para correrlos. En 2025... ya habían echado, fines de 2025 habían echado a 11 compañeros de esta empresa. Le dijeron que no les iban a pagar la indemnización y lo que podían hacer, esto es entre gracioso y tétrico, ¿no? Porque lo que podían hacer era demandar al mayor cliente de la empresa para cobrar aunque sea un 50% de esa indemnización, que se llama Faurecia. Faurecia es el mejor cliente de Crucianelli, que demanden para que le embarguen los pagos y todo y puedan cobrar indemnización, insólito. Y la última, que tiene un dato positivo, Express Beer es una empresa de logística de bebidas que trabaja con todas las cerveceras, sobre todo con Quilmes. Bueno, de un día para el otro cerró sus puertas, 220 trabajadores en la calle, sin pago de indemnización, sin pago de salario, sin nada. Ahí activó el compañero Pablo Moyano con camioneros y dijo, bueno, partícipe solidario, señores de Quilmes, siéntense en la mesa del quilombo. Y consiguió que pagaran todo el saldo de guita que hay hasta que se corrija esta situación o se arregle el conflicto, lo que fuera. Pero mientras tanto, todas las indemnizaciones y los pagos de salario y todo, se hizo cargo Quilmes porque no quería un quilombo con camioneros, básicamente. En esto de tétrico y gracioso me hiciste acordar los Lustramax, que echaron a trabajadores la vez pasada, no me acuerdo si eran una quincena, no, habían echado 28 y ahora echaron a 9 y les propusieron indemnizarlos con productos de la empresa que produce papel higiénico. Para decirle meterte la indemnización entonces estamos en esa ya, te sueldan la puerta, la impunidad que tiene, más allá de la crisis industrial que obviamente genera la política económica del gobierno en general, pero la política antipatronal, antiobrera del gobierno envalentona a las patronales para siempre dijimos eso, es impresionante, te pago con papel higiénico, ¿qué te pasa? Claro, ¿Quién te pensás que la reforma laboral también lo dice, esta es la mía, es el momento, es tu momento. Absolutamente, es tu momento, nadie te detiene. Aprovechamos para decirle a oyentes, etcétera, necesitamos que tomen el programa como propio, que nos manden sus testimonios, sus denuncias, sus videos y nosotros los pasamos acá en esta sección que es para eso. Así que escríbanos, mándennos su denuncia, su conflicto y ¿tienen a dónde escribirnos? A las redes, digamos todo. Digamos todo en Instagram y tenemos también, nos pueden hacer los comentarios en YouTube. En YouTube. Así, bueno, todos los conflictos. Exactamente. Sí, nos buscan, nos encuentran. Y si nos ven por la calle. También. Dos cositas antes de pasar al último punto. Una denuncia de último momento. Salió un fallo de la Cámara Federal de San Martín que deja sin efecto la cautelar que habían conseguido las organizaciones piqueteras para la continuidad del volver al trabajo. Uh-huh. Es decir, un fallo de la Cámara de San Martín deja a partir de el 1 de agosto sin los 78.000 miserables y devaluados pesos del programa Volver al Trabajo, lo pierden 900.000 personas. Obviamente ya se descuenta, corte de ruta, vamos a estar siguiendo ese tema y después hacemos una de cal y una de arena. La de, no sé cuál es la mala, creo que la de arena es la mala, la de arena, y la de cal es que el fallo
que lograron los compañeros del Garrahan, que la Cámara Federal de Casación les dio la razón y dijo que luchar no es delito. Y que por lo tanto, así, literal, dijo, protestar no es delito y que por lo tanto la demanda que presentó el directorio del Garrahan a los luchadores en venganza por la gran conquista que tuvieron no camina, así que un saludo a todos los compañeros y a los compañeros del Garrahan y a todos los meterle ritmo, nos están diciendo que le metamos ritmo. Bueno, vamos al último bloque, al de prensa, donde, primero vamos a hablar de la fusión de Clarín y Telefónica. Bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con eso? Se creó el mayor grupo de medios y de telecomunicaciones del país, con un punto a su favor recontra favorable, que es el único grupo que está ofreciendo, que va a ofrecer y que por un tiempo largo va a ser el único que lo va a seguir haciendo, que te ofrece internet, telefonía, datos, te ofrece todo en un solo paquete. No hay otra empresa en la Argentina que haga eso. Es decir, es un control de los servicios de comunicaciones en un nivel que no tiene otra empresa, y además en un alcance que tampoco tiene otra empresa, porque es la empresa que tiene mayor llegada y la mayor cantidad de clientes en todo el país. Esto es producto de la fusión de Telefónica y Telecom, es lo que ha surgido de esto. El gobierno dijo, le pusimos límite, Milei con ese famoso tweet que decía que Clarín es calentniente, y todo ese discurso, un poco lo que decía Álvaro Saca hace un rato, que decía, no sigan mucho lo que dice, sigan lo que hace. Bueno, ¿a qué es así? Lo que hizo el gobierno en sus distintas instancias para verificar qué es lo que sucedía con esa compra de Telecom, que es de Clarín, a Telefónica, que en ese momento era todavía Telefónica de España, llegaron a la conclusión de que con un par de adecuaciones que suenan importantes por ahí, cuando vos te dicen, tenés que dejar de lado 6 millones de clientes, suena como, ¿cuánto? Pero sobre la base de que tenés 40 ahora. Entonces acá 6 es un porcentaje reducido. ¿Cómo hacen para comprobar que deja 6 millones de clientes? No, eso se comprueba, digamos. Después resulta que 3 de esos 6, como vos tenés la portabilidad numérica, decís, me cambio de empresa y me vuelvo a Telecom. Puede suceder tranquilamente. O sea, tiene que desprender, pero después puede volver. Después vos sos el consumidor y el usuario y haces lo que querés. Es el dueño de la libertad. El otro aspecto importante es que deja de lado, además de estos 6 millones de clientes que van a tener que buscar una empresa con la cual tener un servicio, que los acoja unos meses al menos. Dejan de lado algo que se llama espectro, que es por donde circulan las ondas para que uno pueda tener, por ejemplo, datos móviles, internet en el celular o hablar o lo que fuere. Ese espectro es como una autopista que no vemos, porque es viajan las ondas por ahí, y tiene que dejar de lado una cantidad de espectro que es suficiente como para que un nuevo operador pueda entrar y gestionar justamente esos 6 millones que le quedan de lado. Estamos hablando de 6 millones de clientes móviles, el celular y todo lo que puedes hacer con el celular. Algunos hablan de que esto es un negocio para un nuevo actor en el sector, que sería Wertheim, que ustedes lo recordarán, era el canciller, el primer canciller de Milei, y que tiene una empresa que es DirecTV, la que da por satélite la TV paga, DirecTV. Entonces tiene interés, él ya dijo el grupo Wertheim que tenía interés en este tipo de cosas, así que esta liberación no sería tanto como una penalización para Clarín, sino un favor a un amigo que tuvo que dejar en banda. Los números de qué es lo que queda de esto son enormes, digamos. El gobierno mismo admite que la fusión, así como con los requerimientos que ha puesto para estos clientes, esto y aquello, va a dominar el 50% del mercado de las telecomunicaciones en Argentina. O sea, internet, celular, el internet fijo que llega a tu casa. 50% de todo eso va a estar concentrado en una sola empresa. Así que tenemos a la posición de Martín Becerra, que justamente habló sobre esto y sobre este dato fundamental de cómo se genera un monstruo de las telecomunicaciones. Pongámoslo. Finalmente, el resultado es que esas palabras no se condicen con la realidad. Es decir, el resultado es que el propio gobierno autoriza esta operación, que es una mega concentración de las comunicaciones, con muy pocos condicionamientos que son funcionales al interés de Clarín, o sea, de Telecom, porque el resultado es que Telecom es, a partir de esta aprobación del gobierno,
el único grupo de comunicaciones que puede ofrecer a todas las argentinas y a todos los argentinos en todo el territorio nacional servicios paquetizados. Bueno, el último tema es qué pasa con los trabajadores de este grupo que se va a generar. Ya empezó a haber ajustes sobre, en particular, los sectores de administración, porque son redundantes entre una y otra empresa, y Telecom venía ya de un historial bastante largo de flexibilización laboral. Hay que ver ahora cómo eso se traduce en la próxima etapa, pero es una alerta, claro, al conjunto de los trabajadores del FOETRA, los telefónicos, de lo que se puede venir en el próximo periodo, incluidos también los de SATSAI, que también están dentro de alguna de las facetas de la actividad de este monstruo que se ha creado. Sigue Milei con el tuit fijado, de Clarín. Sigue ahí, mira. no lo sacó, aunque bueno, por otro lado. No digan lo que, como era, no vean lo que digo, sino lo que hago, algo por el estilo. Bueno, algo por el estilo. Ahí está. Y tenemos el estatuto también. Bueno, vamos a hacerlo breve. El estatuto de prensa, el estatuto del periodista, que ya veníamos hablando. Como todos recordamos en 2 palabras, el Estatuto de Periodista tiene vigencia hasta fin de este año, producto de la reforma laboral, a través de un trabajo muy tesonero de la FAPREN, el CIPREV y otros sindicatos, se logró que el estatuto no caducara ya junto con al momento de la votación de la ley, sino que se le dio un plazo de vida todavía que expira el 31 de diciembre de este año. Mientras tanto, el CIPREVA junto con FAPREN presentaron un nuevo estatuto, un proyecto de estatuto, porque es una ley que hay que votar. Lo presentaron en el Senado con el respaldo de un grupo de senadores variopintos de distintos sectores políticos. Nosotros lo que queríamos era un poco, en pocas palabras, digamos, una comparación entre uno y otro estatuto, qué es lo que se gana, lo que se pierde, qué es lo que hay en ese sentido. Primero, el estatuto anterior tenía como 80 artículos, este tiene 20. Hay una cantidad de artículos que son dejados de lado en el sentido porque ya caducaron. Por ejemplo, el registro en el Ministerio de Trabajo del periodista profesional. Eso hace mucho tiempo que no existe. Pero yendo a lo concreto, el aspecto de la estabilidad laboral estaba en el anterior estatuto, en el sentido de que si a vos te despedían tenías esa indemnización especial. Está puesto en el nuevo estatuto y con un agregado que es el de que podés reclamar la reintegración a tu puesto de trabajo. A diferencia de la reforma laboral, que ya lo impide por completo, en el caso de este proyecto de ley del nuevo estatuto, se le agrega además la indemnización especial la posibilidad de que uno se reintegre en su puesto de laboral. Que pida la reinstalación. Que pueda la reinstalación y como alternativa, como opción para un trabajador. En relación a el tema de las categorías profesionales, el nuevo estatuto lo que hace es flexibiliza de alguna manera las viejas categorías que eran que ya habían quedado de alguna manera desfasadas incluso por el avance tecnológico, y lo que hace es crear áreas profesionales: generación y redacción de contenido, generación de imagen, intervención técnica, presentación y emisión de contenido, etc. En esas áreas profesionales entrarían cada una de las categorías del escalafón, por ejemplo, periodístico, etc. Incorpora, por ejemplo, la reforma laboral eliminó el teletrabajo. Lo reincorpora el nuevo estatuto como parte de las modalidades de trabajo. Incorpora el derecho de cuidados y derechos de género, el problema de la salud psicofísica, el derecho a la desconexión. Incorpora un tema que en el viejo estatuto no existía, que está vinculado con la cobertura ante la protesta social y la violencia institucional, que no figuraba en el viejo estatuto. Claro. Y en este estatuto, más con esta realidad, Palo Grillo, etcétera, todo lo que sabemos, es muy importante esta actualización. Y por último, vinculado con el derecho a la información, que es uno de los ejes del nuevo estatuto, junto con la defensa, digamos, de los derechos de los trabajadores de prensa que acumulados hasta este momento, que es la de que asegurar que ese derecho a la información no sea violentado por las empresas. Básicamente lo que plantea es, hay una conceptualización de la función esencial no estatal de interés público e institucional, que es el derecho a información, y que está plasmado en este nuevo proyecto. Eso sería, digamos, lo digo rápidamente porque ya estamos medio pasados de tiempo. Quizás en otro momento podamos darle un poco más de plazo. La novedad es que entró
al Senado, pero entró por la Comisión de Trabajo. No por la ley de libertad de expresión. No por la libertad de expresión. Que es una maniobra que ha hecho ahí la conducción del Senado para... Por cómo está la relación de fuerzas en una y otra comisión, le convenía al gobierno que entraba por el trabajo y entró por el trabajo, lo cual complica. Y bueno, hay poco tiempo, con lo cual también se puede explorar un plan B, una posibilidad de varios senadores plantearon explorar la posibilidad de lograr, como la alimentación hizo con su convenio, una prórroga del estatuto. Que no vence ahora a fin de año. Claro, porque cuando se armó la suspensión, esto que se vencía en diciembre, muchos decían, bueno, no podemos ahora discutir todo, el estatuto está viejo, hay que corregirlo. Bueno, por eso se prorrogó. Bueno, en nombre de que no hubo tiempo para discutir un nuevo estatuto, entonces una prórroga, pero vamos a ver, porque se supone, vamos a ver, ¿no? La relación de fuerza, los chamullos, las mentiras, las cajas, las elecciones, puede pasar de todo. Hay una cantidad de cosas que tienen que suceder en el medio. Lógico. Y cómo avanzan también estos 800 que hablamos al principio también. Lógico. Y además tenemos que dar esta discusión y tenemos que dar discusiones paritarias, porque si no este estatuto no va a cubrir a nadie. Claro. No va a quedar nadie. Absolutamente. Bueno, vamos que ya así. tenemos acá hablando de paritarias, vamos con la paritaria de prensa escrita. Prensa TV, vamos por parte. Tenemos TV, radio y prensa escrita. En TV hicimos una gran movida en estos días, hace unos días, que pasamos por A24, Infobae y América TV. En el medio también nos encontramos con Olga de paso y también estuvimos por ahí. Fue una movida conjunta entre TV y prensa escrita y la verdad es que salió muy bien. Dicho esto, se selló un acuerdo, Cipreva selló un acuerdo con la parte de televisión que implica un 7,63% para el tramo de abril a junio. Es un 3% en junio, un 4,5% en julio, da 7,63 porque este último tramo es acumulativo. Así que, bueno, una buena noticia, una recomposición, se recupera un poquitito. En radios no pasó lo mismo, se está cerrando las paritarias casi prácticamente sin acuerdo, con lo cual la novedad es que mañana va a haber retención de tareas en 4 franjas horarias, que las tengo acá anotadas, de 0 a 3 de la mañana, 8 a 11, 15 a 18, horario de partido, y 20 a 23. Esto es una medida fuerte en un día de partido para... Esto, todos los sindicatos. La intersindical radial. La intersindical radial. Con lo cual me imagino que va a ser una medida fuerte. Operadores. Y en paritarias prensa, bueno, la que estamos sufriendo en carne propia. Prensa escrita. La negociación sigue trabada. Estamos ahí en era un 15 y un 15% para salarios básicos, 10% salario de bolsillo o salario real. 11. Lo subieron a un 11. Lo subieron a un 11. Esa es el gran movimiento. El periodo es por 7 meses. 15 por 7 meses. Que es de mayo a octubre. Pero en realidad nosotros tenemos en cuenta que en abril es un mes que quedó ahí en el limbo. O sea, se había cerrado en marzo el anterior y decidieron abrirlo en mayo. Con lo cual nos están morfando un mes ahí en el medio. Obviamente que se rechazó desde el Cipreva. Lo que sí se pidió fue un bono de 50.000 pesos que en algún momento del tramo pase al salario. Con lo cual sería para los salarios más bajos, que estamos hablando de... Es como un 6 o 7% más. Claro, 650.000, 700.000 pesos de bolsillo en las empresas, en varias de las empresas del sector. Así que, bueno, nada, todavía eso... Son 50.000 para todos, con lo cual impactan de manera distinta según la categoría. Chataría la pirámide. Claro, exactamente. Así que bueno, eso está en pleno proceso. Pero Radio Nacional sí cerró un acuerdo de FATPREM del 17 y pico %, ¿no? FATPREM para Radio Nacional. Para Radio 17,63%, si no me equivoco. Sí, señor. Así que ahí estamos. Bueno, mencionamos algo de los medios públicos. Siguen en lucha, siguen reclamando el salario y denunciaron esto de la televisión pública sobre el Mundial, que vaciaron drásticamente la cobertura del Mundial de parte de la televisión pública, lo cual implica obviamente un ajuste hacia adentro, pero también implica un ajuste hacia afuera, en el sentido que el Mundial es algo popular al que tenía que acceder toda la población, y esta decisión obliga a la gente a verlo por... Sí, a pagar para verlo. A pagarlo. No es para todo el público. Bueno, mencionar brevemente que estuvimos participando del locro que se hizo de cara al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se va a hacer en Córdoba. Y bueno, ya hace muchos años, linda actividad, se hace. Rico locro.
Sí, bueno, con Peña, Mavi Sosa, Locro, sí. compañera de tiempo, hizo Locro, y las empanadas tucumanas. Y bueno, nada, para juntar fondos, para poder garantizar que todas las compañeras puedan viajar a este encuentro. Así que bueno, nada, es como falta para el encuentro, pero sí se empieza a juntar plata, porque bueno, es una actividad que requiere de una financiación para que puedan participar. Así que bueno, estuvimos ahí presentes y bueno, fue muy linda la actividad. Y hablando de Locro, el 8 de agosto, sábado, hay Locro de la Coordinadora Sindical Clasista. ¿Dónde? Ahí estaba por decir en dónde, en el local, no me acuerdo. Tenemos tiempo para decir dónde y para difundir, pero ya váyanse preparando. Yo donde hay Locro, estoy. Sí, fui al de la escuela, fui al del Cipreva, fui a todos los locros que me invitaron. Catador de locro. Sí. Lo que hace el hambre, además, ¿no? Sí, hambre. Los bajos salarios. Bueno, tengo un par congelados incluso. Vamos a terminar el programa acá, pero queríamos antes, cerrar con un video. Un video que nos aportó Martín Ulace, digamos, nuestro compañero de La Naranja, periodista, el Colo, que se tomó el trabajo, nos mandó, nos dijo, che, está bueno para cerrar. Venía para otros programas que estábamos preparando y que no pudieron salir, así que... Compartir este video, que es una remake de Comfortably Numb hecha por Roger Waters, que él se tomó el trabajo de subtitular y nos propuso que cerremos el programa con este video, que la verdad que es hermoso. Así que nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Con Roger Waters y una cantante iraní, que no me acuerdo el nombre. No importa, ya se va. Ya lo pondremos. Bueno, chao. Adiós. Chao. Chao. اليوم الأمل
5 years old in 48. We were unaware what was happening over there. It breaks my heart I came on board so late. You reached us all with your rallying call. Now here we stand at the gate. يا كاتب الورقة اكتب ومليها، احكي لنا كيف كبر هالحصار فيها، وقعوا اللي بيوت ناس بتحيا كتير بتموت، الأرض باقي ومكتوب الرجال. The time has come for a new beginning. It's time to draw a new line in the sand. Time to clean the slate, go back to 1948. Before the settlers stole the land. When Grandma's key unlocked the door, and everyone revered the olive tree, and every human life was sacred, everyone, every daughter, every son, with equal human rights for everyone. محلى حمام الدار، محلى حمام الدار، يا يمي لاقيني. Is that a lullaby? Is that your child's name? I hear you through the rubble. I can't feel your pain. يا إمي لاقيني بالسماء حضوني. I hear you every morning, praying with your mom. Your steadfast perseverance calls me from afar. I hear a mother's prayer across the raging main. I hear an angel's voice calling out my name. Palestine must be free. I would cross the ocean just to save one olive tree with equal right for everyone, from the river to the sea. Our destiny, our hope.